Bueno, bienvenidos a Global Local Reflexiones. Volvemos hoy a las reflexiones y un saludo para Santiago en la distancia. Hoy vamos a empezar con lo que habíamos hablado de tener nuestras reflexiones durante las semanas, y la reflexión del día de hoy es del pasaje que está para el día de mañana. Entonces, estamos viendo Jeremías 35 y hay cosas súper interesantes en Jeremías 35. Pero pues empezando porque veamos el contexto de lo que está pasando, y Jeremías es una persona, un profeta, y es una de las personas que más en detalle se habla de sus sentimientos y de su vida íntima. Es interesante que lo muestren bastante de una manera emocional, ¿no? Y, y entonces es un pasaje que es interesante porque nos habla de Jeremías, y como muchas veces durante el libro de Jeremías, palabra de Jehová vino a Jeremías. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, palabra de Jehová vino a Jeremías, y eso lo vemos en el capítulo 35. Entonces, antes de que nosotros vayamos a Jeremías 35 y nos pongamos en esta tarea, pues nosotros siempre con Santiago les hemos invitado a todos que paremos por un segundo y le pongamos pausa al podcast, al Spotify, al YouTube, lo que sea, y tomemos el tiempo de leer esto. Antes de ver qué es lo que el Señor le ha enseñado a alguien más, que veamos qué es lo que el Señor me puede estar enseñando a mí a través de esto. Entonces este sería el momento de pausar y, y listo, ya que pausaron, bienvenidos de vuelta. Vamos a, vamos a ver qué nos dice este pasaje. Entonces, eh, hoy nosotros vemos el pasaje de Jeremías 35, y durante este mes lo vamos a ver con las gafas de la obediencia. Entonces ese es el tema que estamos viendo este mes. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la obediencia y qué pasa, qué le decía Dios a Jeremías. Entonces nosotros vemos en el versículo, empezando en el versículo 1. Entonces si tienen su Biblia ahí a la mano, es bueno que la puedan ver. En el 35:11 nos empieza hablando un poquito de quiénes eran estos recabitas. Sí, sí. A ver, recabitas. En el versículo 11 dice: sucedió, le están explicando cómo es que ellos llegaron allá. Los recabitas llegaron a Jerusalén ocultándose de Nabucodonosor. Entonces, por miedo a que les pasaran por encima, que los mataran y que todo eso, ellos se fueron a Jerusalén y allá se ocultaron. Entonces esa es la manera en que el pueblo de Dios y los recabitas están juntos. Y por eso es que nosotros encontramos el pasaje que está pasando acá. O no se me despeguen, porque primero nosotros vemos es un poquito el contexto y qué está pasando, para ver qué es lo que el Señor le está enseñando a su pueblo en ese momento, y qué es lo que nosotros podemos aprender de lo que el Señor le está enseñando a su pueblo. Porque muchas veces hemos comentado que, que el libro de Jeremías no está escrito directamente para mí, sino que Dios pensó así en mí cuando todo esto estaba siendo escrito, cuando todo esto estaba siendo pasado, pero tiene un recipiente particular, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de eso. Dios habla a Jeremías, ¿sí? En los días de Joacim. Eso lo vemos en el versículo 1. Y le dice que vaya a los recabitas. Y les dice, dales a beber vino. Entonces algo importante es que no les estaba tentando como cuando un amigo le dice: venga, tómese una conmigo. Sino, no era eso lo que estaba pasando. En el contexto estamos viendo que beber vino era algo normal, algo de la época. Inclusive era más saludable que tomar agua, porque no había sistemas de filtración del agua. Entonces estamos hablando que no lo estaba tentando: venga, emborráchese conmigo. No, Dios le dice a Jeremías que le diga a los recabitas: vengan y beben vino conmigo. Y lo hace como parte de un ritual, porque los invita al templo y eso. Y entonces Jeremías toma en el versículo 3 a toda la familia de los recabitas, ¿sí? Y les dice, si ustedes ven el versículo 5, y dice: y puse delante de los hijos de la familia
de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Entonces esa fue la invitación. Y la respuesta es muy interesante. Ahí de una dice, no, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó y les dijo, y ahí les cuento una lista de cosas que ellos no debían hacer. Su padre, su ancestro, les había dicho, estas son las cosas que ustedes no deben hacer. Y, o sea, ellos no estaban siendo vigilados en este momento, no tenían, entre comillas, nadie a quien darle cuentas, pero ellos habían prometido algo. Ellos habían dicho, aun cuando esto no es malo, aun cuando esto no es algo que nosotros debamos hacer, aun cuando esto no es algo que sea malo y que no nos debamos apartar de eso, como habíamos prometido y como nuestro padre nos dijo, así nosotros vamos a hacer. Se mantuvieron firmes a la promesa. Y ahí es donde, si saltamos al versículo 14, otra vez Dios habla a Jeremías y le dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino. Y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. O sea, el padre de los recabitas, Recab, les dijo, no tomen vino, y tiempo después ellos aún así obedecen. Y yo que soy Dios, les he dicho cosas a ustedes y ustedes sí no obedecen. Ustedes no hacen caso. Entonces, nosotros empezamos a ver por qué es que Dios utiliza a los recabitas y utiliza ese ejemplo. Ojo que esto solo es un ejemplo. Dios está utilizando a Jeremías y a los recabitas como para dar un ejemplo de cómo el pueblo se ha alejado y cómo el pueblo no obedece, no escucha la voz de Dios. Este pasaje nos está hablando que no debemos tomar vino. No, este no es el mensaje que nos está hablando. Este mensaje nos está diciendo que cuando alguien le ofrezca un vinito, lo rechace. No, tampoco está diciendo que lo tome. Pero lo que nos está diciendo es que Dios utiliza a Jeremías y le dice, vaya y le ofrece a estos. Y Dios sabía que ellos habían prometido no tomar y no hacer muchas cosas que también dice en el pasaje, los que ya lo leyeron. Entonces, tantas de esas cosas que habían prometido, Dios ya sabía que ellos las habían prometido. Y aún así Dios le dice a Jeremías, vaya y les ofrece eso. ¿Por qué? Porque Dios le quería enseñar algo a Jeremías y también a todo el pueblo. Entonces, es interesante que le dice eso. Ellos se mantienen firmes a la palabra que le hicieron a sus padres. Y ustedes a mí no me han oído. Y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para decirles, vuélvanse ahora, les está diciendo, les mandé una y otra persona diciendo, vuélvanse de su mal. Y aún así no lo hicieron. Entonces, todavía en el versículo 15, y volveos ahora cada uno a vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayan tras dioses ajenos para servirles y vivirán en la tierra que les di y a ustedes y a sus padres, pero no inclinaron su oído ni me oyeron. Entonces, el versículo 16 dice que los hijos de Jonadab, de Recab, tuvieron por firme mandamiento lo que les dio su padre y el pueblo no obedeció. O sea, está haciendo una comparación. A mí durante unos años de colegio, como no me iba muy bien en el colegio, me comparaban con mi hermano que sí le iba bien en el colegio. Entonces, cuando yo leo este pasaje, yo, claro, la comparación, y me acuerdo, y a mí me frustraba que hicieran eso, pero porque yo estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Y ahora esto es algo parecido cuando les dicen, miren a ellos, que ellos sí han obedecido, que ellos sí han hecho, que ellos sí han atendido a mis palabras. Y en el 18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y les da una promesa lo más de bonita, les dice que ellos van a estar sirviendo con el pueblo, que ellos van a tener un lugar ahí bien bonito para que habiten. Y ahí es cuando viene como lo que nosotros podemos ver de este pasaje. No sé, yo no veo al Señor diciéndoles obedezcan y todo les va a ir bien, o desobedezcan y todo les va a ir mal. Al contrario, Dios nos está mostrando un ejemplo y está diciendo, esto es lo que yo hago con las personas que obedecen.
¿sí? Esto es lo que yo hago con las personas que mantienen mi pacto. Y esto es lo que hago con los que no. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos de Dios tratando con el pueblo en este momento, que utilizó a Jeremías para hablar eso. Y ahora, ¿qué puedo aprender yo? ¿Cómo me voy a acercar al Señor? ¿Cuántas veces el Señor ya ha venido a mí? ¿Cuántas veces ya he escuchado de Él? ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de obedecer? Y ese es las gafas, el filtro con el que estamos viendo este mes. ¿Cuántas veces yo ya he escuchado lo que Dios quiere para mí? Y aún así me niego a escucharle, me niego a ir a donde Él está y a volver mi mal camino. Y eso es algo que el Señor, estoy completamente seguro que nos habla a todos, no es solo a algunas personas. Él nos habla a todos y nos está diciendo, vuélvanse a mí, los amo, no por lo que ustedes son, sino por lo que yo soy. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la historia de Jeremías 35. Les invito, vuelvan, reléanla, miren lo que el Señor les está invitando y miren que hay consecuencias que son bastante duras para las personas que no obedecen a Dios, pero pues que esa no sea nuestra motivación, que nuestra motivación no sea que hay cosas duras si no obedezco a Dios, sino ver lo que Él es y podernos acercar a Él. Entonces, esa ha sido nuestra reflexión. Jeremías 35, por favor, en la plataforma que sea que estén escuchando esto, dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta. La mayoría de las personas que nos escuchan tienen el contacto de Santi y mío. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que quieran hablar, por lo que podamos orar, con mucho gusto pueden estar hablando con nosotros y estaremos ahí disponibles. Dios los bendiga.